Bienvenidos de nuevo a la serie de videos de Crystal Clear Electronics. En el quinto video del quinto capítulo del currículo, seguimos ampliando nuestro conocimiento sobre el multímetro y la ley de Ohm con Bella Dani. Ahora te doy la palabra. Gracias, es cierto. Hoy profundizaremos nuestro conocimiento sobre la ley de Ohm, pero también practicaremos usando el multímetro. Te daré las características principales de las conexiones en serie y en paralelo, mientras revisamos las derivaciones matemáticas. Hay mucho que revisar, así que empecemos. Ya conocías un poco la ley de Ohm antes, pero ahora vamos a explorar sus posibilidades de aplicación un poco más a fondo. Esta ley expresa que la corriente I fluye a través de una resistencia siempre es proporcional al voltaje en ella, U. La relación entre los dos se llama resistencia, que se denota con R, y su unidad de medida es el ohm, representada por omega, es igual a U dividido por I. Primero, veamos cómo la ley de Ohm ayuda a determinar el resultado de resistencias conectadas en serie y cómo se puede aplicar el resultado. Hay múltiples resistencias en serie, marquémoslas, como R1, R2, 3, R4, etc. ¿Podríamos reemplazarlas con una sola resistencia de manera que nada más en el circuito cambie? La respuesta a la pregunta anterior es sí. El valor de la resistencia de reemplazo debe ser tan alto como la resistencia total de la red de resistencias original, es decir, la resistencia resultante. Cuando hablamos del concepto de la resistencia resultante, siempre debemos decir de cuál de las resistencias resultantes estamos hablando. Y para poder calcular esto, partiendo de la ley de Ohm, unas pocas transformaciones matemáticas simples harán que la relación sea relativamente sencilla. Para que las propiedades del circuito permanezcan sin cambios, la misma corriente debe fluir a través de esta resistencia de reemplazo y la misma caída de voltaje debe ocurrir como en las resistencias originales. La corriente que fluye en el circuito en serie es la misma en todas partes, y el voltaje entre los extremos de un componente seleccionado será igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Ve la ley de voltaje de Kirchhoff. Denotemos este voltaje como UT, es el voltaje total, y UT es igual a U de 1, más U de 2, más U de 3, más, etc. Con base en esto, al expresar el voltaje en los componentes individuales usando la ley de Ohm, obtenemos lo siguiente. U de 1 es igual a I por R de 1, U de 2, es igual a I por R de 2, U de 3 es igual a I por R de 3, así sucesivamente, reemplazando U1, U2, U3 con los siguientes términos: I por R de 1, más I por R de 2 más, I por R de 3 más, etc. es igual a U de T. Calculemos la ley de Ohm para este componente de reemplazo imaginario, es decir, la resistencia equivalente, REC, es igual a U de T sobre I. Al reemplazar nuestras ecuaciones anteriores y simplificar con la corriente, obtenemos las siguientes relaciones. REC es igual a R1 más R2 más R3, etc. Entonces, en el caso de conexiones en serie, la resistencia resultante es simplemente la suma de las resistencias. Esto tiene dos aplicaciones importantes. Una es que podemos establecer fácilmente cualquier tamaño de resistencia. Por ejemplo, si necesitamos una resistencia de 22 ohmios, pero solo tenemos resistencias de 1 y 10 ohmios, simplemente tenemos que conectar dos resistencias de 1 ohmio y dos de 10 ohmios en serie. La otra aplicación es el llamado divisor de voltaje. Veamos a qué nos referimos exactamente con esto. Supongamos que tenemos una fuente de alimentación de 12V y de alguna manera queremos producir 5V. ¿Cómo está usted hoy en día? Podemos hacer esto con dos resistencias conectadas en serie. Expresemos la corriente en la rama principal usando la resistencia resultante o una de las resistencias. I es igual a U de T sobre de EQ, que es igual a U de 1 sobre R de 1, que es igual a U de 2 sobre R2,
Al convertir las dos ecuaciones de la derecha, obtenemos U de 1 sobre U de 2 igual a R de 1 sobre R de 2. También puedes escribir otra fórmula fácil de usar para expresar U de 1 de la siguiente manera. U de 1 es igual a R de 1 por U de t sobre de AQ, que es igual a U de t por R de 1, sobre R de 1 más R de 2. Podemos concluir de ambas fórmulas que podemos distribuir el voltaje en proporción a las resistencias. Para producir los 5V mencionados en el ejemplo, se debe caer a 5U en una resistencia y 12 menos 5 es igual a 7U en la otra. Así, proporción de resistencias requeridas también debería ser de 5 a 7. Por ejemplo, 500 Ohm y esta aplicación se llama divisor de voltaje. También ten en cuenta que, dado que la resistencia resultante de las conexiones en serie es la suma de las resistencias individuales, su valor siempre será mayor que cualquiera de las resistencias que se hayan reemplazado. Después de la revisión teórica, tenemos que hacer una verificación de que las relaciones que acabamos de hacer son correctas. Desconecta los cables de alimentación de nuestro circuito ya ensamblado y mide la resistencia de cada resistencia, y también la resistencia resultante de sus conexiones en serie. Ahora examinaremos las redes de resistencias de 100 ohmios y 1 kiloohmio conectadas en serie. Primero, veamos la resistencia de 100 ohmios. Esto se mide como aproximadamente 99.8 voltios. La resistencia de 1 kiloohmio se mide como 997. Un rápido conteo mental da una resistencia resultante de 1097 ohmios. Un recuento rápido de personas arroja una resistencia resultante de 1097 ohmios. Medirlo de esta manera muestra si me olvidé de las matemáticas o no. Obtenemos el resultado calculado absolutamente correcto. Por supuesto, si tienes curiosidad en casa, puedes probar cualquier otra combinación. Esperamos que obtengas el resultado de las derivaciones correctamente. Ahora construyamos un divisor de voltaje, que distribuye el voltaje en tercios, es decir, lo divide entre resistencias en una proporción de 1 a 1. Nuestro caso. Para hacer esto, conectemos tres resistencias de 1 kΩ en serie, como se muestra en el diagrama que hicimos antes, y veamos cuál es la respuesta de voltaje. Primero, veamos el voltaje de suministro, que es el familiar 12.2 voltios. Los voltajes de las resistencias individuales son 4.07 y 406. Y también aproximadamente 4.06. Fue realmente bueno ver que pudimos dividir nuestra fuente de alimentación en tres partes iguales. Las resistencias se pueden conectar en un circuito no solo en serie, sino también en paralelo. Incluso con este modo de conexión, sería bueno calcular la resistencia que reemplazaría a las resistencias, es decir, la resistencia resultante. Se puede ver claramente que cada resistencia tiene el mismo voltaje U, pero a través de cada una fluye una corriente diferente. De la primera ley de Kirchhoff sabemos que la corriente total en la rama principal, es decir, será igual a la suma de las corrientes en las ramas menores, I1, I2, I3, I4, lo que significa que I de t es igual a I de 1 más I de 2 más I de 3, y así sucesivamente. Expresa las corrientes individuales a partir de la ley de Ohm. I de 1 es igual a U sobre R1, I de 2 es igual a U sobre R2, I de 3 es igual a U sobre R3, y así sucesivamente. Entonces, reemplázalo. I de t es igual a U sobre R1 más U sobre R2 más U sobre R3. Divide ambos lados por U, I de t sobre. U es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y así sucesivamente. Finalmente, toma el recíproco de ambos lados y nota que en la izquierda obtenemos la resistencia equivalente. Obtenemos esto simplemente con Re. I de EC es igual a U sobre I igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y así sucesivamente.
Esta fórmula es un poco más complicada que en el caso de la conexión en serie, lo que la hace más difícil de usar para cualquier resistencia. También es importante notar que la resistencia resultante de resistencias conectadas en paralelo siempre será menor que sin interconexión. Si solo hay dos resistencias conectadas en paralelo, entonces puedes usar la llamada fórmula de Replus, que es Rec, de 1,2 igual a R1, por R2 sobre R1, más R2. Así como la conexión en serie se puede usar como un divisor de voltaje, la conexión en paralelo se puede usar como un divisor de corriente, pero su importancia práctica es pequeña, así que no vamos a tratar esto aquí. Vamos a comprobar la teoría aquí también midiendo. Conecta la resistencia de 100 ohmios y 1 kiloohmio en paralelo. Luego, mide la resistencia resultante sin la fuente de alimentación, como aprendimos anteriormente. Para esto necesito tu ayuda, Gago. La fuente de alimentación fue desconectada y las dos resistencias se conectaron en paralelo. Ya hemos medido los valores por separado, así que ahora solo mediremos la resistencia resultante. Genial. Esto es 9.9 ohmios. Qué pena, el metal suena. Si recuerdas, cuando medimos las dos resistencias por separado, medimos 99.7 ohmios para uno, 99.8. Ohmios para el otro. A partir de estos, si usamos la fórmula de arriba, podemos calcular el valor calculado. Es 99.72 ohmios. Podemos ver que puede haber una diferencia muy pequeña, pero esto se debe a los puntos de medición. Desafortunadamente, no podemos conectar la fuente de alimentación de 12V a esta conexión en este momento. Veremos por qué no podemos hacer esto en las siguientes secciones. De la medición, podemos ver que el cálculo correcto se puede verificar bastante bien. A continuación, echemos un vistazo a la conexión en paralelo. Mide la corriente en la rama principal y en cada una de las ramas laterales. Al medir la corriente, ten mucho cuidado de dónde conectar cada cosa. Por razones de seguridad, veamos las siguientes figuras, que muestran cómo podemos medir las corrientes en la rama principal y en las ramas laterales. Antes de medir, me gustaría señalar que el material escrito tiene el mismo valor nominal, pero se utilizan diferentes componentes. Las discrepancias de medición resultantes se corregirán paso a paso en la pantalla, para que puedas ver los valores que estamos midiendo actualmente. Primero, estima la corriente más grande que se va a medir. El flujo en la rama principal. Primero, calcula la resistencia resultante nominal. Para esto, usando los ejemplos anteriores, tendremos una resistencia resultante del sistema de 434.2 ohmios, de los cuales la corriente que fluye en la rama principal para nosotros es de aproximadamente 28.23 miliamperios aproximadamente. Esto nos da aproximadamente 28 o 23 mA. Mamá, Así que el límite de 200 mil es seguro de usar. podemos ver. Presta mucha atención durante las mediciones, desconecta la fuente de alimentación durante el desmantelamiento. También, asegúrate de no hacer un cortocircuito en el tubo del laboratorio con el multímetro. Ahora, Gergo. Veamos qué podemos decir sobre la corriente que fluye en la rama principal y la corriente que fluye en las ramas individuales al tomar mediciones. Entonces, intentaremos verificar si la primera ley de Kirchhoff se cumple realmente. Primero, de la corriente que fluye en la corriente principal. Eso es. Aproximadamente 27,93. Desmontaje rápido. Me alegra que estés prestando atención y desconectando la energía cada vez. Como dijiste que así es como se hace, entonces lo haré de esa manera. 12 sits, miliamperios. Es el primero. Uno de ellos fue una parada de 1 kilómetro. Sí, esta es la siguiente parada de 1 kilómetro.
Voy a seguir adelante, pero ¿a dónde fuiste? De nuevo, esto. Está sin cortes, supongo. La siguiente resistencia de 1K ohmios es 12.19. Resultó ser mucho ruido. Y el último es 369 miliamperios. Así que ese es nuestro 3.3. Resistencia de kiloohmios. Genial, gracias. Si sumamos estos tres valores de corriente, según la primera ley de Kirchhoff, la suma, con las inexactitudes de medición, sea igual a la corriente que fluye en la rama principal. El flujo de corriente se mide por el voltaje. En nuestro caso, esto es 27.04 mA. Así que para la corriente de la rama principal de 27.93 mA. Esta es una aproximación bastante buena. Se debe mencionar que estamos hablando de mA, así que aunque la diferencia sea casi 1, es relativamente pequeña en mA. Es raro encontrar en la práctica un circuito que contenga solo resistencias conectadas en serie o solo en paralelo. Por lo general, están mezclados y entrelazados entre sí. En tales casos, la tarea suele ser determinar la resistencia resultante de esta red compleja de resistencias. Considera el ejemplo que se muestra en la siguiente figura. Al principio, la conexión puede parecer complicada, pero no tienes que asustarte. La mayoría de las redes de resistencias consisten en subredes de resistencias conectadas en serie y en paralelo. Estas subredes de resistencias se pueden combinar paso a paso y reemplazarse con su resistencia resultante y, tarde o temprano, se puede calcular la resistencia resultante de toda la red de resistencias. Veamos cómo se ve en la práctica. Podemos ver que R1 y R2 están conectadas en serie, así que su resistencia resultante es R, igual a R1 más R2. Si se combinan y se reemplazan con su resistencia resultante, entonces las resistencias están conectadas puramente en paralelo. Como podemos ver en el diagrama, la resistencia resultante de la red se puede determinar a partir de la correlación derivada de la conexión en paralelo. Rec es igual a 1 sobre 1 sobre Reco 1, más 1 sobre R3, más 1 sobre R4 igual a 12 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 es igual a 1, 1 sobre R1 más R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Me dejaré llevar. Si quieres, entonces configura redes de resistencias como estas y similares. Calcula y mide la resistencia resultante y compara los dos resultados. Por supuesto, hay muchas más redes similares y mucho más complejas para analizar, pero estos conceptos básicos deberían ser suficientes para ti. Espero que hayas encontrado útil el video de repetición. Sin duda, creo que sí. Creo que aquellos que han estado con nosotros todo este tiempo están más seguros a la hora de examinar redes de resistencias complejas. Esperamos verte en el próximo y último video de este capítulo de la serie, donde escucharás sobre la capacidad de carga de las resistencias. ¡Adiós!